Y hoy día nos vamos a preguntar qué es el señorío de Cristo. Obviamente Cristo es nuestro Salvador, pero también sabemos, y lo hemos declarado, de hecho así lo decimos cuando somos bautizados, declaramos públicamente que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero, ¿qué es esto del señorío de Cristo? Para verlo, vamos a comenzar con un pequeño video de esta organización que se llama Proyecto Biblia, que ha editado varios videos cortos, muy bien hechos, bíblicamente bien fundados y que son muy claros y explicativos. Y entonces nos ayudan además de una manera más entretenida, más didáctica, a conocer los aspectos que queremos abordar en distintas oportunidades. Hoy, en este caso, quiero comenzar con este video que nos habla de la condición de Señor de Dios el Padre, ¿no? Porque aunque vamos a hablar esencialmente de Jesús, del señorío de Cristo, Cristo es una de las tres personas de Dios y Dios es Señor. Entonces, veamos este video. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es el que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego, insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español.
Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Bien. Tenemos entonces aquí una explicación bastante clara de las distintas formas en las cuales se escribe el nombre de Dios y se apela a su condición de ser único, increado, que solo depende de sí mismo, ¿no? Que es el que es, fue, es y será. Y como tal, como único, no dependiente de nadie, pero sí creador de todas las cosas, le corresponde esta denominación de Señor, ¿no? Que es Adonai. Ya decía allí la palabra Yahweh, Yahvé, aparece en el Antiguo Testamento 6.517 veces. Y a su vez la palabra Adonai, o Señor, aparece 878 veces. Dios, como Dios, es Señor. Tiene una autoridad, tiene poder, tiene la autoridad de ser el autor, de ser el único autor, el que no tiene a nadie sobre él mismo, el que no tiene que rendirle cuentas a nadie, el que no depende de nadie para hacer nada. Por eso Él es Señor, Él es Adonai. Importante entonces que podamos reconocer en todo el texto bíblico que cualquiera de estas palabras, Señor, normalmente en español, va a remitirnos a Yahvé, Jehová o Adonai. Formas que a lo largo del tiempo, desde la cultura judía, fueron siendo las que nos remitían al único y verdadero Dios, que como tal es Señor de todas las cosas y Señor de todas las personas. Señor. No vamos a decir mucho más, solo voy a agregar del Levítico 18:2, donde dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Voy a utilizar, como he estado utilizando últimamente, la versión Reina Valera en general, pero aquí quiero complementar este versículo con otras versiones. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice, yo soy, ya no usa Jehová, dice, yo soy el Señor. Y ahora entendemos, ¿no? Con la explicación que se nos dio antes, que es equivalente, ¿no? La palabra que allí aparece en Levítico es Yahvé. En el mismo versículo, pero en la Nueva Versión Internacional, nuevamente no es Jehová, sino que es Señor. Yo soy el Señor, su Dios. En Dios habla hoy también se utiliza la palabra Señor. Y en la Biblia de las Américas también aparece la palabra Señor. Esto solo es para que nos quede muy claro. Bueno, en realidad ahí me equivoqué en el texto de la Dios habla hoy porque debiera ser Señor completo con mayúscula, por la distinción que hicimos antes, ¿no? Cuando estamos hablando de Dios como Señor, está escrito en la Biblia todo con mayúscula. Jehová, Yahvé, Señor, son lo mismo, porque Dios es el Señor. ¿Cuánto lo reconocemos como tal? ¿Cuánto se manifiesta en nuestra vida como tal? Bueno, esa es una buena pregunta, una pregunta que yo dejo que para que cada uno de nosotros nos la hagamos y la podamos responder delante del Señor. Pero este Señor, este Dios Padre, el creador de todo, el mismo que aparece en Números 15:41, yo, Jehová, vuestro Dios,
que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Podríamos decir yo el Señor vuestro Dios. Yo el Señor vuestro Dios. Termina diciendo ese mismo versículo. Él como Señor usa su poderío señorial, su capacidad de Señor de decidir hacer, de poder hacer y de hacer para obrar con poder sobre los máximos poderes humanos del mundo, aquella época, el imperio egipcio, el faraón, y liberar al pueblo que él como Señor elige como su pueblo. Vemos entonces en Números un ejemplo de Dios obrando como Señor, con capacidad de Señor, con autoridad de Señor, con un efecto visible y concreto en la vida de las personas, en la historia, como el Señor que es. Deuteronomio repite la misma fórmula, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y este Señor, este mismo Señor que es, que fue, que es y que será, porque es sin tiempo, este Señor es el mismo que obró en mi vida y en tu vida. Es el mismo que por su decisión amorosa decidió sacarnos de servidumbre. Entonces lo que se dice aquí para Israel es aplicable en tu vida y en mi vida. Y ese Señor entonces entra en nuestras vidas. Como Señor puede decidirlo, puede hacerlo, lo decidió y lo hizo. Nos dio la libertad también como Señor de aceptarlo, de creerlo o no creerlo, de aceptarlo y de recibirlo o no recibirlo en la persona de su Hijo. Pero lo que nosotros hagamos, creer o no creer, aceptar o no aceptar, dar o no dar ese paso, no cambia el hecho de que Él es el Señor. Es tal como se describe a Moisés, ¿no? Ese es, no es una cosa, una condición del hoy, es una condición eterna. Ese es, porque fue, es y será. Los salmos nos indican, y aquí está hablando David, aquel hombre con un corazón dispuesto al corazón de Dios, ¿no? Un hombre como nosotros. Quizás podríamos estar tentados a decir que peor que nosotros por todos los pecados que cometió, pero igual que nosotros, con las mismas tentaciones, con las mismas debilidades. Pero aún así Dios dice que su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que David pecaba, se arrepentía e iba humildemente humillado delante de Dios, porque lo reconocía como su Señor. Y aquí David dice, y conozcan que tu nombre es Señor Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Dios es el único Señor, el Señor absoluto, que siempre lo ha sido, lo es y lo será, del cual proviene cualquier autoridad, cualquier capacidad, de cualquier poder, proviene de Él, no proviene de nadie más. Bueno, sí hay otras autoridades que en esencia igual provienen de Él, porque provienen de alguien creado por Él, aunque alguien que desobedeció y que pretende hasta el día de hoy edificar un mundo con una autoridad rebelde, que es Satanás, y hay autoridades que responden a Él, que tienen poder y autorización proveniente de Él, pero esa autoridad no es mayor que la autoridad de Dios, el Señor. Y el plan perfecto de Dios consiste en que hay un día futuro, no sabemos cuándo, en el cual esa autoridad dejará de existir y ya nadie tendrá la opción, la libertad de elegir entre el bien o el mal, porque el mal será erradicado de toda la creación. Por lo tanto, vuelve a ser también verdad
que la máxima autoridad, el máximo señorío y el único señorío verdadero es el de Dios. Aunque nos parezca muchas veces que hay quienes tienen una autoridad que pareciera ir contra e incluso a veces pareciera ganarle a la autoridad de Dios. Eso es lo que a veces nos parece percibir en el mundo, donde el Dios de este mundo engaña a muchos, pero a nosotros no debiera engañarnos. Dios es el Señor. Lo fue, lo es y lo será por siempre. Bueno, este Dios que ve destruido su plan original, eso no le sorprende porque Él lo sabe todo. Él sabía que iba a ocurrir. Y ocurrió porque nos dio libertad. Nos dio libertad entre comer de todo lo que quisiéramos en el jardín del Edén, incluido el árbol de la vida eterna, y prohibió solo una cosa, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué necesitábamos conocer el bien y el mal si eso lo conoce Dios? Nos bastaba, era más que suficiente, era la mejor propuesta, ¿no? Confiar en Él. De algún modo desobedecer está unido a desconfiar de Dios. Cada vez que hacemos las cosas a nuestra manera, de algún modo desconfiamos de Dios. ¿Por qué? Porque no ponemos la confianza en conocer y reconocer cuál es la visión de Dios para eso que nos está ocupando, ¿no? Para eso que nos preocupa, para eso que tenemos que resolver, enfrentar. Bueno, pero la verdad es que no importa nuestros errores, porque Dios tiene un plan. Y Dios se hace cargo que ese plan se haya ido cumpliendo paso a paso, inexorablemente, porque Él ha triunfado, triunfó a través de Cristo. Y ese plan tiene un personaje central. Hay una persona clave y central en ese plan. Es Dios mismo en la persona de Jesucristo, el Mesías. Vamos a ver entonces otro pequeño video. Disculpen la tos. Vamos a ver un pequeño video sobre el Mesías. Hay una historia un poco loca al principio de... Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico.
El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Vemos pues cómo Jesús es la persona que nos muestra y nos demuestra incansablemente que el plan de Dios es inexorable. El entendimiento humano quiso leer la figura, la persona, los actos de Jesús desde el propio entendimiento humano. Y muchas veces se equivocaron, incluso sus discípulos. Pero si lo leemos ahora en perspectiva, aquí es la gran bendición que tenemos nosotros. Tenemos la revelación del Antiguo Testamento, tenemos la revelación del Nuevo Testamento, tenemos la revelación de Cristo en nuestras vidas. Tenemos la revelación de la Iglesia como testimonio de la obra de Cristo, de Dios el Padre y su plan perfecto, y del poder del Espíritu Santo, como lo hemos estado viendo estos domingos. Por eso es importante compartir como hermanos, hermanas, lo que ocurre en nuestras vidas, conversarlo, hablarlo, conocerlo, porque nos afirma, nos anima, nos refuerza. Y en todo ello podemos ver que Dios es Señor, que supera toda circunstancia, que rompe todos nuestros entendimientos, porque Él tiene la autoridad para decidir y hacer como le plazca, y que siempre lo hace para nuestro bien. 569 veces en el Nuevo Testamento se menciona a Cristo.
y 748 veces se le menciona como Curios, como Señor. Ahora, la misma palabra Señor podemos reconocerla en el Nuevo Testamento en estas dos palabras, ¿no? Cristo es el Señor. Pero Cristo también es Curios. ¿Y por qué la palabra Curios en el Nuevo Testamento? El primer video que vimos dice, acabó el Antiguo Testamento, Malaquías, y el Mesías no había venido. Lo peor es que acaba esto con la cautividad babilónica de Israel y pasarán 400 años, 4 siglos, muchas generaciones en las cuales Dios no le va a hablar a Israel. ¿Se imaginan lo que es eso? Había que tener mucha convicción y algunos la mantuvieron para traspasar de generación en generación la fe, la esperanza, la convicción de quién es Dios y de lo que tenía planificado para su pueblo y más allá de su pueblo, ¿no? Y entonces ahora viene este nuevo tiempo. Israel es un protectorado, es una parte bajo la administración romana, está ya no bajo la influencia de la cultura babilónica al momento de venir Cristo, sino que bajo la influencia de la cultura latina, romana, y bajo un gobierno, el gobierno romano, cuya cabeza a esa altura es no un cónsul, sino que un emperador. Un emperador que además ha comenzado a ser concebido como divino, que tiene una condición divina, y por lo tanto hay que adorarlo, hay que reverenciarlo. Hay ritos sobre el emperador, y que se le reconoce como señor, no como señor como un título de educación, sino como un título de poder y de autoridad. Y de autoridad, no nos olvidemos esto, de alguien que ahora pareciera concedérsele una condición divina, el divino César. Y de ahí en adelante, muchos los emperadores querrán apelar a esa condición divina. Un señor con una característica divina que obviamente va a pretender competir, no va a pretender competir en realidad porque va a considerarse absoluto y no va a reconocer el derecho a Dios y a Cristo de ser reconocidos como Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo y otros escritores de la Biblia asignan este nombre a Cristo, Curios, en realidad están haciendo una declaración, por decirlo así, política o culturalmente muy fuerte. Están declarando que el único y verdadero señor en la vida de ellos no es el emperador, el que tiene un poder real, concreto. De hecho, van a ser perseguidos y muertos, ¿no? Y van a tener que decidir, muchos de ellos, si mantienen su fidelidad al verdadero Señor, Dios, el Cristo, el Mesías, Yeshua, o al emperador. Y obviamente cuando decidían mantener su fidelidad al Señor Cristo, el Mesías, Jesús, eran condenados a muerte. Mesías, Señor. Esto es lo que vamos a explorar ahora. ¿De qué manera la Escritura nos dice que Cristo es verdaderamente el Señor? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 34 al 36, se nos dice, porque David, aquel prometido, descendiente de la casa de Judá, el primer rey de Israel de aquella casa, antes había estado Saúl, ¿no? Pero él no venía de la casa de Judá. Y él no había sido elegido por Dios, había sido pedido por los hombres. Dios lo había nombrado, pero era una inquietud, una necesidad humana. Surge David, el primer rey elegido por Dios. Y dice aquí, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Este versículo
a veces es difícil de entender, ¿no? ¿A qué Señor se refiere David si Él es el Señor? Él es el primer gran rey de Israel. Es el rey que surge del corazón de Dios. Es al que Dios le entrega los planos para construir su templo. Es al cual le hace promesas. Es del cual Dios dice que su corazón es conforme a su corazón. ¿De qué Señor habla entonces este Señor, Rey de Israel? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Este es un versículo escatológico, es un versículo que nos habla del futuro. Es un versículo que nos habla de Dios el Padre sentando a Cristo a su diestra, exaltándolo hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y agrega, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es cierto que Dios le dio muchos triunfos a David, derrotó a muchos de sus enemigos, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de cuando en el futuro, ya ni siquiera está hablando de la exaltación de Cristo resucitado, sino que está hablando de la segunda venida, cuando el Dios, el Padre, coloque a los enemigos de Cristo bajo sus pies y sea evidente toda la autoridad de Cristo. Agrega el versículo 36, sepa pues ciertísimamente, o sea, con absoluta certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No es ahora David hablando. Ahora es Pedro, ya transformado por el poder del Espíritu Santo allí en Pentecostés, dando una de sus primeras prédicas, recogiendo las palabras de David y ratificándolas. Ahora ya Cristo ha venido al mundo, ellos lo han conocido y ahora lo proclamarán, ¿no? Dice, es tan cierto esto que se le dijo en boca de David a la casa de Israel, que Jesús, a quien vosotros crucificasteis, es el Señor y el Mesías, el Cristo. Jesús es el nombre de Cristo. Cristo es el título de Jesús, el título que representa la palabra Mesías, el Rey prometido, el Rey esperado, el Señor prometido, el Señor esperado. Este relato de las palabras de David que recoge Pedro en una de sus primeras prédicas está contenido también en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 24. Está contenido en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 36. Y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 42. Por tanto, es un versículo o dos, el 34 y el 35, que lo podemos buscar también en los Salmos, en David, que contiene una verdad fundamental. Cristo es la representación del plan eterno de Dios. Cristo es la representación y la manifestación concreta del poder de Dios obrando como Señor, garantizando que su plan se cumple y se cumplirá. ¿Qué mayor certeza necesitamos? ¿Qué mayor seguridad para reconocerlo como Señor? Porque, disculpen la expresión, pero pucha que es bueno tener un Señor así, uno que es capaz de prometer algo y hacerlo. Y podemos reconocer que eso es así. Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 al 9 y versículo 11, nos declara lo siguiente. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, que nazcamos, vivamos y tengamos toda una vida hasta la muerte no tiene que ver con nosotros, primera y esencialmente. Tiene que ver con aquel que quiso que existiéramos, que viniéramos a vida y con un propósito y una identidad. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor
somos. Sabemos que esta muerte es una muerte temporal, es la muerte de esta vida que conocemos, pero ya que somos del Señor, no moriremos. La segunda muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros ya hemos sido llamados a vida plena y abundante, a vida eterna. ¿Por qué? Por el poder del Señor, el único verdadero Señor que obra en ti y en mí. Estas son las palabras que hace unos domingos atrás vimos en un pequeño video. Dijo Policarpo cuando se le pidió: reconoce al César como tu Señor, Kyrios, y hónralo como divino. Y él dijo: 80 y tantos años he servido a mi Señor, y él ha sido fiel conmigo. Hoy no lo traicionaré. Agrega el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso, porque si vivimos o morimos, Cristo es nuestro Señor. Y no es una ilusión, no es una esperanza, es una realidad. Ya fue, ya es, porque era, es y será. Cristo y su Padre, el Señor, el único Señor. En el versículo 11 agrega: porque así está escrito: vivo yo, dice el Señor, Cristo Jesús, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cristo es ineludiblemente el Señor y lo será, porque lo es, de todos. Obviamente de quienes lo reconocemos como nuestro Salvador y progresivamente, para ser sinceros, como nuestro Señor. Porque aún hay áreas en mi vida y en tu vida, de seguro, en las cuales Él aún no es el Señor. Y Él quiere serlo en todas las áreas de nuestra vida. Pero espiritualmente, como plan de Dios, plenamente Él es nuestro Señor. Pero aquí en el versículo 11 se nos declara que aun quienes no lo reconozcan como Señor, habrá un momento en que tendrán que aceptar y reconocer que Él es el Señor de toda la creación. Filipenses 2, versículos 5 al 8, nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El señorío de Cristo tiene una condición distinta a la condición del señorío del Padre. El señorío de Cristo es un señorío que nos grafica cómo cumplir aquello que Dios nos pidió en el huerto del Edén. Aquello que Dios nos mandató en realidad en el huerto del Edén. Señoread a toda la creación. O sea, como hijos de Dios, hermanos de Cristo, coherederos con Él de todas las maravillas de Dios, de todas sus promesas, somos señores en esta creación. Reinaremos junto con Él cuando Él venga. Algunos en posición especial, ¿no? Los apóstoles, los representantes de las 12 tribus de Israel, se sentarán junto con Él en tronos a reinar en la tierra, como lo promete el Apocalipsis. Por 1000 años Cristo reinará en el mundo. Y a nosotros se nos ha dado la tarea de reinar, de señorear, de ser señores sobre la creación. Pero de ser señores no como la historia de la humanidad ha mostrado el señorío del hombre, abusivo, destructivo, desviado de los principios de Dios, sino que un señorío que viene a ser armonioso, amoroso y servicial. Como nos relatan estos versículos de Filipenses,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre. Somos señores como Cristo fue Señor, pero Cristo no hizo nada que el Padre no le dijera. Es más, hizo cosas que él no quería hacer, porque el Padre le pidió que las hiciera, le mandó que las hiciera, no para su beneficio, para nuestro beneficio. Por eso él merece absolutamente el título de Señor. Filipenses 2, 9 al 11 nos agrega, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y ahí nosotros tenemos autoridad, tenemos señorío sobre la creación, tenemos autoridad sobre el mal, podemos reprender al mal, hacerlo retroceder, resistiéndolo. ¿Cómo? Con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará. De los que están en los cielos, toda la estructura satánica debe reconocer y reconoce que Cristo es el Señor. Así también en la tierra y también debajo de la tierra, los muertos reconocerán que Cristo es el Señor. Y los que hayan muerto en Cristo resucitarán para estar con Él en el reino de la tierra y el reino celestial. Y por eso nos agrega Filipenses 2:11, toda lengua, toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Señor el Padre, para gloria de Dios el Padre. Cristo entonces, la Escritura nos deja más que claro, fehacientemente, de muchas formas. Ya dijimos cuántas veces se habla de Cristo como Cristo y cuántas veces de Cristo como Curios, Señor. Cristo es el Señor. 1 Corintios 15, 23 al 26 agrega, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, la segunda venida. Luego del fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Sí, porque Cristo es el Señor, pero el Señor de Cristo, el Señor, es Dios el Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia satánica y humana desviada de la palabra de Dios, cuando haya ocurrido eso, entregará el reino a Dios el Padre. Porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo debe reinar hasta que ponga a todos los enemigos de Dios, todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. Los va a vencer a todos. Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte. La muerte hoy no reina sobre nosotros los que tenemos a Cristo, pero reina sobre los que tienen al diablo en su vida, los que han negado a Cristo en su vida, los que aún no lo conocen, ¿no? Quizás no tienen conscientemente al diablo, pero al no tener a Cristo están apartados de esta verdad. Pero habrá un momento en que la muerte ya no será más para nadie, ya no habrá elección. Solo la única elección será lo bueno, lo verdadero, lo justo y lo agradable. 1 Corintios 15, 27 y 28 agrega, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, el Padre. El Padre no se sujeta a Cristo, Cristo se sujeta al Padre. Y todas las cosas se sujetan a Cristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también él, Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios, el Padre, sea todo y en todos. El señorío del Padre, el señorío de Cristo, unidos perfectamente, ahora por la eternidad. ¿Cuándo se nos revela esto? ¿Dónde se nos revela todo este cumplimiento final? En Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 14,
19, versículos 15 y 16, se nos dice que Cristo peleará, ¿no? Las huestes del mal pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. No solo es Señor de señores y es Rey, Rey de reyes. Agrega el versículo 15, de su boca salen una espada aguda para herir con ella a las naciones, la palabra de Dios. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Será el fin del mal, la aniquilación del mal. Versículo 16 del capítulo 19 nos revela, en su vestidura, aquel que en un corcel blanco encabezará los ejércitos gloriosos y poderosos de Dios, arcángeles, ángeles, vendrán con él a dar la batalla final. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. En 1 Timoteo, Pablo le escribe a uno de sus jóvenes discípulos en el capítulo 6, versículos 13 y 15, diciéndole: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, de lo que era su misión y su propósito. Te mando delante de Dios el Padre y de Jesucristo, que guardes el mandamiento sin mancha, sin resistencia, hasta la aparición, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que haga de Jesús su Señor en todas las áreas de su vida, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y único, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Cristo volverá por segunda vez y mostrará a todos, seguidores y no seguidores, que Él es el único y verdadero Señor. Señor de señores y Rey de reyes. Voy a solo introducir y va a quedar, lo voy a enviar para que ustedes los puedan ver, 9 enseñanzas, 9 aspectos que nos pueden ayudar a considerar cómo vivir el señorío de Jesús en nuestra vida. Y para introducir esos 9 aspectos, quiero continuar con los versículos 11 y 12 de las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 6 de 1 Timoteo. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de todo lo que no sea justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Y síguelo, eso. Pelea la buena batalla de la fe. Es una pelea, es una lucha, es una perseverancia. Echa mano a la vida eterna, la cual ya tenemos, a la cual ya fuimos llamados, habiendo hecho la buena profesión. Profesión no es aprender un trabajo. Profesión es profesar, es declarar públicamente, como dice aquí, delante de muchos testigos, qué es lo que creemos. Y lo que creemos es que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es nuestro Salvador, pero Cristo también es nuestro Señor. Por eso, resiste, huye de todo lo que no nos ayuda a crecer, madurar, lo que hemos estado viendo, ¿no? Y vivir la buena vida plena y abundante que Dios nos ha dado. Solo los voy a mostrar y mencionar, quedará para que ustedes lo mediten en la semana, esos 9 aspectos. Huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, si van a 1 Timoteo,
capítulo 6 y revisan los versículos 3 al 10, van a ver otras cosas de las cuales hay que huir, que son las que dificultan seguir a la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Versículos 3 al 10 de 1 Timoteo capítulo 6. Los nueve aspectos que solo voy a mencionar, bueno, por si alguien no lo anotó, lo repito, el capítulo 6 de 1 Timoteo, las cosas de las cuales Pablo le recomienda a Timoteo huir están descritas claramente entre los versículos 3 y el 10. ¿Cuáles son las 9 cosas que debiéramos considerar para crecer en el señorío de Cristo? ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Ya hemos visto que es un momento, pero también es un proceso. Ahí hay algo dicho y hay algunos versículos para que lo puedan revisar. Una segunda cosa que hay que crecer y fortalecer para que el señorío de Cristo se manifieste en nosotros es la fe. Es ver las cosas con fe, no verlas con la razón y con la emoción, sino que transformar nuestro entendimiento, ese arrepentimiento que es transformación del entendimiento, por una creciente fe, una fe que se afirma, crece, se expande en las distintas áreas de nuestra vida. Yo sé que has creído en algunas áreas, pero quizás hay otras en las que te cuesta creer. Quizás hay algunas en las cuales estás luchando por cosas que te han ocurrido y que la fe ha sido afectada. Bueno, ahí hay que crecer y el señorío de Cristo va a crecer. Tercero, Cristo mismo. Cristo es la manifestación de todo. La fe no es fe en algo, no es fe en un concepto, en un proceso, en una situación. La fe es creer en Cristo. La fe crece y el entendimiento y el arrepentimiento crece cuando crece nuestro conocimiento de Cristo. Y Cristo no es una promesa. Cristo es una realidad eterna. Lo cuarto, el señorío de Cristo crece cuando hay cambios en nuestra vida. Somos llamados a cambiar constantemente. Ningún cristiano debería estar satisfecho. Bueno, sí debemos estar satisfechos por lo que hemos logrado, pero no deberíamos estar satisfechos al punto de decir no necesito nada más. Ya llegué a mi punto máximo. Sí puede ser que haya un punto máximo para ti, pero no lo hay para Dios, no lo hay para Cristo. Y Él quiere que no haya punto máximo de cambio de vida, de transformación, de regeneración mientras estés vivo. El cambio de vida es fundamental, ser transformados. Allí hay también algunos versículos para que puedan meditar sobre este aspecto. El quinto aspecto para crecer en el señorío de Cristo es la santificación. Cambiar en nuestra vida tiene mucho que ver con cambiar en el carácter. Hay otras áreas, pero esencialmente el cambio y la transformación tiene que ver con nuestro carácter. Pero hay aspectos de nuestro carácter, pero también en nuestros principios, valores y acciones, en nuestro modo de pensar y sentir, que tienen que ver con esto específico, que es la santificación. Ya en el Antiguo Testamento se nos dijo, sed santos, como yo soy santo. ¿Por qué ser santos como Él es santo? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hay aquí algunos versículos sobre la importancia de la santidad, sobre la importancia de una vida con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son los que nos pueden llevar a la santidad. También afectan el carácter, pero la mayor parte de ellos pueden santificar nuestra vida. Sexto, crecer en el señorío de Cristo es crecer en la voluntad de Cristo, conocer cuál es su voluntad para mi vida. Estuvimos viendo, por ejemplo, las promesas. Las promesas son muy lindas, son hermosas, esperanzadoras, nos animan. Dios nos promete cosas. Y no es que nos ponga condiciones para cumplir esas promesas.
Pero para alcanzar las promesas hay que estar en la voluntad de Dios. Dios nos provee un camino para lograr las cosas y no nos engaña. Nos dice que si nos seguimos en el camino, lo más probable es que no las vamos a tener. Y si a veces las tenemos, no es porque las merezcamos, sino que es por su gracia, o aún si es que estamos muy apartados, ya no es solo la gracia, sino que es la misericordia. O sea, Él se coloca en nuestra condición miserable, como el hijo pródigo, y aún así nos ofrece un camino de bendición. Pero no nos equivoquemos. Abusar de esa bondad, de esa misericordia y de ese amor nos puede llevar a consecuencias muy dolorosas. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios para mi vida. Hemos hablado del perdón, que aún no perdonamos y Dios quiere que perdonemos. Hemos hablado del amor. ¿A quién nos cuesta amar y Dios quiere que amemos? Y así, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la voluntad de Cristo para nuestra vida. Séptimo, crecer en el señorío de Cristo, y ya lo dijimos un poco con el punto anterior, pero lo enfatizamos aquí de manera independiente, aprender cómo amó Jesús. Dijimos también conocer a Jesús. Conocer a Jesús es conocer cuál era el amor de Jesús. Cómo se manifestaba el amor de Jesús. Qué barreras rompió el amor de Jesús. Pero conocerlo es para poder practicarlo. Debemos crecer en un amor mejor y mayor. Un amor de una calidad distinta. Un amor como el de Jesús. Y eso es crecer en el señorío de Cristo. Octavo, nuestro comportamiento debe ser visible. Miren, la mejor manera de predicar es actuar en base a cómo Dios quiere que actuemos. Es que los cambios que Dios va produciendo en nuestra vida, los cambios que Cristo va produciendo en nuestra vida, se noten. Hay una película, creo, que se llama Cristiano de la Secreta. Me gusta el título porque creo que refleja una realidad. Muchos fuimos un tiempo cristianos de la secreta. Cristianos con cristianos, pero piolitas frente a los demás. Que no se note mucho para no tener problemas. Debemos ser capaces de dar testimonio de lo que es ser cristiano. Que la gente no conozca el cristianismo por las instituciones que están tan dañadas, que dañan tanto la imagen de Cristo. Que la gente conozca el cristianismo por ti, por cómo tú vives, por lo que tú dices, por lo que hablas, por cómo hablas, por lo que haces, cómo lo haces, cuándo lo haces, por qué lo haces. El comportamiento y el testimonio, cada vez más unido a la voluntad de Cristo, conociendo a la persona de Cristo, el amor de Cristo, y todo lo que hemos mencionado en los 7 puntos anteriores. Que se vea, que sea como ese candil, esa luz que no se esconde debajo, sino que se pone a la vista de todos. Que seamos verdaderamente luz y sal. Y finalmente, crecer en el señorío de Cristo requiere perseverar. No es fácil perseverar. Más de alguien hoy día dijo paciencia, como un atributo que viene de Dios. Dios nos tiene paciencia. ¿Cuánta paciencia? Nosotros no tendríamos tanta paciencia. Pero podemos crecer en la paciencia, podemos crecer en la perseverancia, podemos crecer en la fe y en la esperanza. Perseverar requiere paciencia, requiere esperanza, requiere fe, requiere convicción, requiere conocer la Escritura, porque la Escritura nos habla de la verdad, de lo que fue, es y será, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor, el único que merece ese título, Señor. Hoy vamos a tener una santa cena. Vamos a recordar lo que Cristo hizo. Y la santa cena está descrita en 3 de los 4 evangelios como la practicamos recordándola.
Está descrita también en palabras de Pablo, como él la recibió. Él no estuvo allí, no estuvo en la Santa Cena, pero la recibió del mismo Cristo. Pero hoy quiero, antes de que Fernando y Angélica nos puedan llevar a ese tiempo de la Santa Cena, hoy le hemos pedido a ellos que lo puedan hacer. Recuerden, el mes anterior lo hizo Marcelo y Karina. El próximo mes le pediremos a otra persona que lo haga. Queremos que sea parte de los hogares. Queremos que todos podamos aprender que podemos ministrar la Santa Cena. Si ustedes están viviendo algo, están pasando algo y requieren afirmarse en la esperanza, la fe, las promesas, el señorío de Cristo, pueden hacer una Santa Cena en su hogar. Pueden hacerla con su familia. Si Dios lo lleva a alguien a hablarle, a manifestarle la verdad, y Dios los lleva, los inquieta a hacer una Santa Cena en un hogar de alguien, pueden hacerlo. Tienen la autoridad para hacerlo. Hoy lo vamos a hacer en la familia de la fe, pero antes que lo hagamos, quiero recordar cómo es el señorío de Cristo. El señorío de Dios es un señorío muy distinto al del mundo. Tiene toda la autoridad, tiene todo el poder y lo puede ejercer de cualquier manera. Y lo va a ejercer de manera terrible con quien le corresponde en su momento. Pero en general, Dios ha decidido ejercer ese poder así. En el capítulo 13 de Juan se relata la última cena, pero no se relata nada de lo que relatan los otros evangelios ni Pablo. Pero sí relata él esto. Vosotros me llamáis maestro y señor. Y decís bien, porque lo soy. Cristo es maestro y señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Otra ocasión en la que Cristo le rompió todo entendimiento a sus discípulos. Lavar los pies era lo que hacía el esclavo más bajo en la casa de un señor. Él, maestro y señor, hizo algo que parece que no le corresponde a un maestro y señor. ¿Por qué? Porque su carácter, su forma de ser, de actuar, quién es él y lo que él quiere que seamos, lo hace, le permite hacer cosas que no disminuyen en nada su condición de maestro y de señor. He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Señorear la creación. Ser buenos administradores de todos sus misterios es reconocer el señorío de Cristo, reconocer que Él es nuestro Maestro y volvernos señores del reino, pero al modo en que Él lo fue. Con autoridad firme, cuando hay que ser firme, reprender, rechazar, destruir, desatar, con la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, pero al mismo tiempo, mansos y humildes, como Él lo fue. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu fidelidad y por tu amor, pero especialmente por la persona de Cristo. Y ahora nos disponemos y dejamos para ello a nuestros hermanos Fernando y María Angélica. Nos disponemos a disfrutar en la familia de la fe la Santa Cena.